Hola, buen día y bienvenido de nuevo. Esta es la parte número 2 de las oraciones con verbos auxiliares modales en inglés. En esta oportunidad estaremos viendo los verbos modales may, might, must, can y could. Yo soy la profesora María Lisbeth Méndez, encargada de impartir la materia Inglés 2 para el Instituto Universitario Jesús Enrique Lozada y UGEL. El contenido para la segunda parte es el siguiente: verbos auxiliares may y might, el uso, el significado y cómo se redactan las oraciones. Verbo auxiliar must, verbo auxiliar can, verbo auxiliar could, todos ellos con sus usos, sus significados y redacciones de oraciones. E igualmente estaremos viendo las preguntas de información que podemos realizar con estos verbos auxiliares. A manera de introducción podemos dar un breve repaso acerca de lo que son los verbos auxiliares. Estos son verbos que ayudan al verbo principal a expresar las necesidades, los consejos, obligaciones, posibilidades y capacidades que nosotros tenemos. La sintaxis o el orden que llevan estas oraciones en el idioma inglés es la siguiente: el sujeto, el verbo auxiliar modal, el verbo principal y por último el complemento. En esta segunda parte, como les dije, vamos a ver los verbos may, might, must, can y could. Comenzamos con el punto número 1, donde tenemos los verbos auxiliares may y might. Estos dos verbos auxiliares me indican posibilidad o probabilidad. Se dice que may se utiliza cuando yo quiero expresar mayor probabilidad y might cuando se quiere expresar menor probabilidad. ¿Qué significan? Significan quizá, a lo mejor, tal vez, pueda que. Y unas oraciones con estos ejemplos es cuando decimos, quizá la profesora entregue las notas hoy. Fíjense que ese quizá me da a mí un sentido de que no hay seguridad, que es una probabilidad. Tal vez yo necesite tu ayuda. Puede ser que la necesite, puede ser que no. Es una probabilidad, una posibilidad. No es algo seguro. Pueda que llueva esta tarde, igualito. Lo que me indica ese pueda que es que hay una posibilidad que no es seguro. A lo mejor también me indica que es una posibilidad. A lo mejor tengamos clase el sábado. No es algo seguro. Entonces fíjense que todas estas palabras me indican a mí una posibilidad. Para ello en inglés vamos a utilizar el may y might. Ahora fíjense, cuando ustedes específicamente con estos verbos modales de posibilidad, cuando ustedes van a traducir al inglés, ustedes deben hacerlo en el mismo orden o en la sintaxis que tenemos nosotros en el idioma inglés, que es sujeto, verbo auxiliar modal, verbo principal y el complemento. Porque como ustedes pueden ver, el orden de la oración en español no es el mismo que en inglés cuando nosotros usamos específicamente estos modales de probabilidad. Cuando ustedes dicen quizá la profesora entregue las notas hoy, ese quizá ustedes en español lo están colocando al inicio de la oración, pero en inglés nosotros debemos utilizar sujeto, verbo modal, verbo principal, complemento. Por eso me va a quedar the teacher may inform the grades today. Tal vez yo necesite tu ayuda. ¿Cómo se traduce al inglés? Utilizando el orden: sujeto, verbo auxiliar modal, verbo principal, complemento. Por eso es que me queda I might need your help. Pueda que llueva esta tarde. Como la estoy traduciendo al inglés, debo utilizar el orden que utiliza el idioma inglés. It might rain this afternoon. A lo mejor tengamos clase el sábado. La traduzco al inglés utilizando el orden que tiene estas oraciones en inglés. We may have class on Saturday. El segundo auxiliar de la lista es el auxiliar must. Este significa debo, debes, debe, debemos y deben. Y es para establecer una obligación. No es para decir que yo debo dinero, sino para establecer que yo debo hacer algo. Bien, entonces para esto fíjense los ejemplos. La profesora debe entregar las notas hoy. Es decir, que hay una obligación de hacer esa actividad o esa acción en el día de hoy. Mi oración en inglés me quedaría: The teacher must inform the grades today. ¿Sí? Yo utilicé aquí el verbo informar en vez del verbo entregar para hacer
mi oración en inglés me parece que es el verbo como más ajustado en este caso. Yo debo encontrar empleo este mes. Es una obligación, no es de que, ay, que si quiero o no, no, es algo que se debe hacer. En inglés, I must find a job this month, siguiendo siempre el orden de sujeto, verbo auxiliar, verbo principal y el complemento. Mi tía debe solicitar su pasaporte. Fíjense que también aquí esto es algo que es obligatorio hacer. No es que si la tía lo quiere hacer o no, es que lo debe hacer sí o sí. Mi tía debe solicitar su pasaporte. Lo traduzco al inglés utilizando el orden sujeto, verbo auxiliar, verbo principal y el complemento. My aunt must request her passport. El tercer verbo auxiliar en la lista es el verbo can, que se utiliza cuando uno quiere expresar capacidad, es decir, cuando uno quiere decir que uno puede hacer tal cosa. Por ejemplo, y el significado que tiene es puedo, puedes, puede, podemos y pueden. Ejemplos, cuando decimos Carlos y yo podemos asistir a la reunión, es decir, que uno está en capacidad de hacerlo. Carlos and I can attend the meeting, siguiendo el orden, sujeto, verbo auxiliar, verbo principal y el complemento. La empresa puede importar más mercancía, es decir, que la empresa tiene la capacidad de hacer esa acción. Y otro ejemplo, yo puedo comprar los cauchos hoy. Es decir, que tengo la capacidad, que tengo el tiempo de hacer esta acción. Yo puedo comprar los cauchos hoy. Me queda en inglés, I can purchase the tires today. El siguiente auxiliar es el verbo auxiliar could, que puede ser el pasado de can, o perdón, puede ser, no se utiliza como el pasado de can, o para indicar una posibilidad cuando nosotros decimos yo podría ir, ellos podrían asistir. Bien, cuando es el pasado de can se traduce como pudo, pudiste, pudo, pudimos y pudieron. Y cuando queremos hablar o utilizarlo como posibilidad, significa podría, podrías, podríamos y podrían. Ejemplos de esto, si decimos Carlos y yo podríamos asistir a la reunión, es decir, que existe la posibilidad. Carlos and I could attend the meeting. La empresa pudo importar más mercancía. Pudo, lo hizo, es un pasado. The company could import more merchandise. Yo podría comprar los cauchos hoy, me indica una posibilidad y me queda en inglés I could purchase the tires today. Bien, como último punto tenemos las preguntas de información con los verbos modales. Seguimos exactamente la fórmula que vimos en la parte 1. Paso 1 WH, paso 2 el auxiliar, paso 3 el sujeto, paso 4 el verbo principal y paso 5 el complemento si no contesta la pregunta. Aquí les coloqué 3 ejemplos. Por ejemplo, when might it rain? ¿Cuándo tal vez llueva? Podemos traducirlo así. O cuándo podría llover incluso. O cuándo pueda que llueva. La respuesta esta tarde. ¿Qué debe solicitar mi tía? What must my aunt request? La respuesta, her passport. Y lo de los cauchos. Otro ejemplo. Where can you purchase the tires? ¿Dónde puedes tú comprar los cauchos? La respuesta en Firestone. Si ustedes pueden ver, estas 3 preguntas están hechas con el orden de la fórmula que vimos en la clase pasada y que les estoy colocando aquí en esta lámina. WH paso 1, que es el pronombre interrogativo, qué, quién, cuándo, dónde, por qué, a qué horas, por cuánto tiempo. El paso 2 el auxiliar, paso 3 el sujeto, paso 4 el verbo principal y paso 5 el complemento con la condición de que no conteste la pregunta. Y hasta aquí la segunda parte de la clase de oraciones con verbos auxiliares modales en inglés. Para cualquier duda o pregunta me pueden contactar vía WhatsApp o vía Telegram. Hasta luego y muchas gracias.